Ya estamos aquí de nuevo. Vamos a comenzar la segunda parte. Bueno, ya por fin estamos grabando, o sea que a partir de ahora ya todo queda para la posteridad. Se ha solucionado el problema y ya he podido entrar como anfitrión desde el ordenador y bueno, ya también os puedo silenciar a todos, cosa que voy a hacer ahora para que de esa forma no haya interrupciones que sé que no son hechas a propósito, que todo nos pasa. Yo el otro día también me lo dejé en un momento dado sin darme cuenta, pero que interrumpen mucho a la persona que está hablando. ¿Vale? Entonces vamos a empezar esta segunda parte y ahora nos va a hablar vamos a hacerla desde el otro lado del charco. Nos va a hablar Gabriela Rovecci, Gaby, nos va a hablar desde Córdoba, pero desde Córdoba, Argentina. Gaby lleva muchos años también en esto de la rehabilitación visual, 26, 27, ¿no? Una cosita así, Gaby, si no recuerdo mal, aproximadamente. Lleva trabajando mucho tiempo y por lo que yo sé y las cosas que me llegan de allá, muy bien, muy bien. Y ya hace años vi que estaba presentando cosas, dando cursos sobre deficiencia visual cerebral. Entonces nos compartimos material de vez en cuando, hablamos de vez en cuando en la distancia y cuando vi la oportunidad a través de la charla online, porque en cursos presenciales era complicado, había un pequeño problema de distancia, pero al ser online nos da esta ventaja. Los cursos virtuales son más fríos, nos gusta más el estar todos juntos, pero tiene ventajas. Y una gran ventaja es esta, que podáis estar cada uno desde vuestra casa, desde puntos muy diferentes de España, y que podamos ahora disfrutar de otro punto de vista sobre el mismo tema, de otra perspectiva, desde el otro lado del océano. Entonces, estoy seguro, estoy convencido que va a ser muy interesante lo que nos vas a dar, Gaby, y el tiempo y el espacio es tuyo. Adelante. El audio, Gaby, el audio que no te oímos. Bueno, yo estoy muy feliz, creo que la palabra feliz es así cortita, pero colma tanto la expresión que uno no puede decir otra cosa después de esa palabra. Hace 25 años, en el 2020, Se ha ido la voz. ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, les decía que uso la palabra feliz, que es así cortita, pero que colma prácticamente la audición, porque expresa una sensación y un sentimiento que he podido construir en años de trabajo con los niños y sus familias. Y bueno, Carlos ha sido una persona muy importante para mi desarrollo profesional. Él tal vez no dimensiona en este momento cuánto, pero yo tengo un antes y un después de la ONCE, en este sentido, en que me abrió la posibilidad de expresar mis conocimientos y mi formación para muchas personas en América Latina y cambiar de alguna manera un poco la calidad de vida y que la calidad de vida es una experiencia personal y también entonces lo ha sido para mí. Mi propia calidad de vida también cambió. Bueno, Carlos fue mi maestro durante mi curso de rehabilitación y con él, bueno, la ONCE determinó que yo estaba en condiciones de tener esta formación y de traerla a América Latina. Así que bueno, feliz poder volver a estar en contacto con esta organización y con las personas, porque yo digo que todo
toda institución reúne rostros, porque la institución es una creación humana. Y bueno, vamos a vernos la cara, nos estamos viendo un poco ahora, nos estamos escuchando, pero nos vamos a encontrar con el rostro de los niños con los que trabajamos y con los que vivimos, que son nuestros estudiantes, nuestros hijos, y como yo digo, no pacientes, sino compañeros de vida. Bueno, voy a compartir pantalla para empezar mi presentación. Estoy muy emocionada, pero ya me voy a ir calmando y voy a hacer la de todos los días que juega y que se divierte mucho también con su trabajo. ¿Sí? Permiso. Bueno, en Argentina somos muchas las personas que trabajamos por este colectivo de niños con deficiencia visual de origen cerebral o cortical. Pero no todos hacemos, digamos, los mismos modos de trabajo, hay diversas formaciones. Y yo he podido reunir el conocimiento que adquirí en rehabilitación visual con mi formación como profesora en educación de personas con discapacidad visual y también con mi formación como terapeuta en funciones visuales de una metodología y de un concepto que es el del doctor Castillo Morales, que ahora va a haber una frase de él que me va a acompañar. Mi maestro en rehabilitación neurológica fue una persona que siempre miró al rostro y descubrió que a la persona que está detrás de esta máscara que vamos a considerar lo que la ciencia nombra como problemática. Gracias entonces a ustedes por la invitación y en ustedes a la institución 11. Qué difícil, dice Castillo Morales, resulta no imponer y que quien recibe no se sienta invadido. Pero mucho más difícil es decirle que no curamos, que solo pretendemos ayudarlos y que la tarea la emprenderemos juntos. Por eso yo hablo de convivencia y hablo de acompañamiento de vida, como compañeros de vida, porque cuando uno emprende el acto de mirar a otro, es mirado. No es un proceso separado, procesos que se complementan, son dimensiones de la misma realidad, del encuentro entre las miradas. Y vamos a decir con los compañeros que han hablado ya, vamos a fortalecer esa expresión de que siempre se trata de mirar. No de mirar así o mirar de otra manera, sino que se trata de la mirada que se constituye con el encuentro con el otro. Por eso es tan importante el lugar de cada uno en este encuentro. La relación es lo que establece la posibilidad de mirar. No es el objeto que se mira ni el órgano que se activa por la acción lumínica, sino es la posible relación entre un sujeto que es persona, es decir, que suena a través, detrás de, eso significa el concepto de persona, el que está detrás de, el que resuena detrás de, la voz que resuena, decían los griegos, ¿no? Que era la máscara. Prosopon personare, son los orígenes etimológicos de la palabra persona, el que suena detrás de. Entonces, en el encuentro con la mirada no nos estamos vinculando con un órgano o un objeto, sino que nos estamos vinculando con una persona, por eso hablo de relación. Y es en la relación cuando se constituye la mirada.
una relación consigo mismo, con los otros y con el mundo. Este mundo que es plausible de ser visto por el ojo humano y que se me presenta para darme la oportunidad de este encuentro y la posibilidad de transformar con mi presencia el mundo. Eso es un acto educativo, por eso es un acto político, y por eso la rehabilitación es una palabra muy chiquita y muy corta para tanto que acabamos de nombrar. Bueno, acá les presento al padrino, a Joaquín, el padrino del protocolo que he diseñado para promover el uso de las funciones visuales cuando uno tiene visión cortical. Yo no hablo en negativo, podríamos decir deficiencia visual cortical técnicamente, pero metafóricamente hablo de visión cortical. Es un modo de ver, como todos tenemos nuestro modo de ver. Podemos decir que la ciencia médica o la neuropsicología ha determinado un rango o un parámetro de la función visual y la descripción de cuándo vemos y cómo vemos. Pero en realidad eso es una generalización. Después están los sujetos y las singularidades. Y Joaquín, con el que compartí más de 10 años de actividad terapéutica de nuestras vidas, Joaquín es el padrino de este material que yo hoy les voy a compartir y que me permitió durante años experimentar y vivir otra mirada, otra forma de ver. En este pequeño corazón que he hecho, después vamos a ver unos videos que pude registrar del trabajo con él, pueden ver ustedes cómo se manifiesta de diferentes maneras la mirada y que hay momentos, como nombraba recién Cookie, de fatiga, de activación de la mirada, de sustento de la mirada, de escudriñamiento, de búsqueda de direccionalidad visual. Este corazón, digamos, también puede ser un círculo sin fin, si ustedes quieren, como dicen algunos autores de novelas. Un círculo que nos permite volver a empezar siempre y nos permite avanzar siempre. A mí me encanta la circularidad, yo creo que es un fenómeno, digamos, que nos permite darnos cuenta cuánto podemos nutrir cada vez. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no empieza y termina porque haya una marca en la sesión de trabajo o porque se determine clínicamente de que hasta acá se ha llegado o que la patología, todas son variables que deben ser considerados, pero lo que sustenta eso es una relación circular, una relación va y viene y que va enriqueciendo nuestro ser personal. Si nosotros vamos a pensar en una característica singular, y ustedes ya la escucharon por los otros profesionales que también nos han compartido los saberes, vamos a decir que la performance visual de la visión cortical es de alguna manera manifiesta cierta turbidez en la mirada. Pero esa turbidez que podemos ver en esta imagen de Joaquín en el centro del corazón, va cambiando. Fíjense cómo en esta otra que les muestro aquí a la izquierda mía, que supongo que debe ser la izquierda de ustedes, por ahí me pierdo en la virtualidad, gracias a una maniobra que yo hago, que nosotros hemos aprendido del doctor Castillo Morales, que se llama calma motora, y que puedo compartirles algún texto después para el dossier, comienza a conformar un ajuste de esta mirada que pareciera que fuese excéntrica. Y él empieza a conformar la mirada y fíjense cómo puede dirigirla, leve apoyo occipital que yo le hago por el control que Cookie recién decía que había muchas veces dificultad en el control cefálico. Indudablemente los ojos están a la cabeza
y la cabeza en el tronco y el tronco en la cintura pélvica y la pélvica en las piernas y las piernas en los pies. Mi jefe siempre decía, el doctor Castillo Morales, ¿usted vio cómo mira a este niño? Bueno, le miró los pies, es decir, uno no puede dejar de observar la totalidad en la relación corporal, ¿no? La integridad. Y fíjense cómo intenta, digamos, en esta búsqueda de abrir el regalo, intenta focalizar en el centro del objeto, luego pierde un poquito la mirada y luego la vuelve a enfocar y la reconoce con una sonrisa. Esta secuencia que les muestro, que podría haberle mostrado mucho más, nos habla de la posibilidad de sostener la mirada, no la posibilidad de que se pierda la mirada. Eso es muy importante. Cuando hablamos de visión cortical o cuando hablamos de deficiencia visual cortical, estamos hablando de visión, no estamos hablando de casi ceguera. Eso es algo que tenemos que liberarnos y ser también los que empoderemos a los niños para que ellos muestren lo que son capaces de tomar del mundo a través de la mirada. Claro, a veces hay que hacer ajustes técnicos y estratégicos. Ya les voy a mostrar algunas cosas de las que hago, pero este gráfico que es viejo, y yo digo, ¿por qué no lo mejoro? Porque estos ojos gráficos los puso mi sobrina en el primer gráfico que yo hice hace muchos años. Y bueno, los puso con tanto cariño y me dice, tía, yo te voy a hacer un gráfico para que vos muestres cómo mira Joaquín. Y bueno, acá está. Por eso, entre lo histórico y lo real, sigue este gráfico. Acá está invertido, disculpen, me he puesto mal la diapositiva. Bueno, pero acá ustedes pueden ver los 9 puntos de la mirada que están estructurados, que ustedes pueden ver en algunos materiales que la misma ONCE ha publicado, como el backup, que tiene un gráfico muy similar. Los 9 puntos de la mirada, que sabemos que hacia esos puntos somos capaces de dirigir nuestros ojos en una globalidad. Y acá vamos a tener una determinación inicial, que yo digo preferencia de la mirada de Joaquín, con algunos signos en donde les demuestro técnicamente la apertura de esa mirada. Esto lo tomé de la mamá de Willy, de uno de mis primeros compañeros de vida, que la mamá se acercó a la escuela de ciegos donde yo trabajaba, el Instituto Helen Keller, que trabajé por 23 años y fui coordinadora del programa de rehabilitación visual por 17, gracias a la formación que la ONCE me dio. Y me dijo, me dijeron que usted podía decirme si mi hijo ve. Y le digo, ¿y usted qué piensa? Y yo creo que sí, hay una ventanita por donde él ve. ¿Y cuál es la ventanita? Ay, dice, se la tengo que mostrar porque no podía describírsela, pero es por acá. Y señaló el ángulo superior derecho hacia, digamos, del cuadrante superior derecho. Y yo quise conocerlo a Willy. Cuando yo lo conocí a Willy, verdaderamente él iniciaba todo el movimiento ocular para mirar desde ese ángulo. Entonces yo digo, si la mamá consiguió descubrir la ventana por donde su hijo estaba mirando, o donde iniciaba la mirada, yo dije, bueno, hay que encontrar un modo de evaluarlo. Y eso fue lo que hicimos, inclusive técnicamente con el test de las esferas, y que me acuerdo que la mamá de Joaquín se había escondido detrás de las lonas negras que poníamos en las paredes con la cámara filmadora para filmar cuando su hijo miraba el tamaño más pequeño de la esfera o cuando el más grande, y ahí fuimos sacándole a Joaquín el ángulo de preferencia de la mirada. Por supuesto requiere mucha observación y uno tiene que estar mirar y mirar y mirar y no fatigarnos por eso, al contrario, es como una gimnasia entre material y espiritual muy interesante para el encuentro con el otro. Y como decían los compañeros acerca de tan bien explicado, Carlos, que también los materiales que vos has producido me han ayudado muchísimo a fundamentar teóricamente, a sistematizar el trabajo.
nosotros tenemos una vocación, seamos papás, seamos técnicos, seamos maestros, seamos cuidadores, no sé las palabras, tantas palabras que usamos cuando vivimos con los niños, ser puente. El puente no está para habitarlo, el puente existe porque combina, porque permite el encuentro, porque permite el paso. El que se queda a vivir en un puente destruye al puente, o sea, el puente es paso. Nosotros tenemos vocación de puentes, los docentes, los técnicos, los maestros, los padres. Un puente, en el caso de la visión, entre el dónde y el qué. Este dónde y qué, que son vías, digamos, en que se estructura la performance visual de cualquiera, nosotros vamos a hacer un puente entre el dónde y el qué de Joaquín. Es decir, de este, no de cualquiera, de esta persona, de Joaquín. ¿Y cómo? Lo vamos a hacer con una cuidadosa valoración visual y seguimiento continuo de sus demostraciones visuales, de sus formas de mostrarnos cómo ve, para tener una profunda comprensión. Podemos decir comprensión de comprender y de comprensión con H, ¿sí? Es decir, de conocimiento, de lo que él ve, de cómo usa para acompañar los procesos de comunicación la mirada, para facilitar el aprendizaje temprano y su movilidad y para promover el desarrollo perceptivo. Si nosotros no promovemos el desarrollo perceptivo, los ojos no enfocan sobre las cosas y no conocemos el mundo. Es decir, hay algo de instrumental del órgano de la visión, del sistema visual total, y nosotros estamos invitados a ser puente también de eso. Por eso hay que estudiar, por eso hay que formarse y por eso hay que trabajar en equipo y no creer que solo podemos sostener todos estos objetivos y esta vocación de puente. Esto lo hicimos con unos compañeros en un curso y me encantó a mí, vieron estas nubes de palabras, bueno, tenía la forma de la B y de la C por visión cortical. Fíjense todas las palabras que los compañeros han puesto sobre qué nos preocupa de la visión cortical y que los expertos ya desde hace 15 años seguro, Carlos, vos me corregirás, han pedido a nivel mundial que desarrollemos programas específicos, que desarrollemos conceptos y que desarrollemos posibilidades de formación, que no se trata de traspolar, se trata de crear específicamente estas cuestiones para la visión cortical. Por eso es tan loable esta labor, estas jornadas que estamos participando y hay que promover más, hay que desarrollar más tiempo de formación sistemática para que los conceptos que se construyan en torno a la visión cortical sean fieles, sean respetuosos de lo que le pasa a la gente. Yo intenté desarrollar un protocolo que me falta muy poquito ya para publicarlo, pero ese protocolo fue mirado por mucha gente. No soy, si bien soy autora, no es una creación solo mía. Y eso a mí me llena de orgullo y de alegría. Pero miren, los compañeros han puesto juego, no sé si ya han podido leer, ¿no? Estrategias, comunicación valorativa, lectoescritura, modos, maneras, claves ambientales, bueno, todo eso, metodología, plasticidad, son todas palabras que tienen que ver con la visión cortical y que la constituyen, capaz que en algún momento unas y en otras, pero que están conformando toda la temática de la visión cortical. Yo les decía que que había sido compartido este protocolo que les voy a contar cómo lo hago y qué hago por un grupo de compañeras. Este grupo que está aquí es de cada lugar de mi país. Alejandra es de Corrientes, Liliana de Santa Fe, Zulma es de Buenos Aires,
por aquí hay una de Chubut. Es decir, mi país está representado en estos rostros. Y en este lugar, que es el lugar donde yo trabajo, el Centro de Rehabilitación de Eduardo Elvira, hemos podido durante 2 años revisar el protocolo, criticar el protocolo, mirarlo desde la perspectiva, algunos son psicólogos, otros son técnicos. ¿Para qué? Para desarrollar estos 3 objetivos, grandes objetivos. Y como diría Cortázar, jugar. Porque Cortázar, y acá estoy yo en una escuela jugando a la rayuela. En el libro La Rayuela dice Julio Cortázar que uno sale de la infancia, se escapa de la infancia, huye de la infancia, cuando nos olvidamos que para jugar a la rayuela se necesita solamente una piedrita y la punta del zapato. A veces creemos que conocer la infancia es conocer muchísimas cosas. Y conocer la infancia o estar en la infancia es jugar. Por eso el protocolo tiene una relación directa con lo lúdico, con el juego. Y ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿cómo haces, Gabriela, para jugar? ¿Qué cosas de las funciones visuales vas a promover a través del juego sistemáticamente? Y bueno, yo, como dijo Carlos y también recién Cookie, tiene que ver con la comunicación. El juego es comunicación y el ser humano es humano porque comunica, es decir, una condición de la subjetividad. Y necesitamos 3 funciones visuales básicas para que se establezca esta relación comunicativa visual. Y es lo que vamos a promover sistemáticamente a través del juego para que se desarrolle, para que se afiance o para que se establezca. Ella es la función de fijación sostenida, el cambio de mirada y el seguimiento. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera? Con juegos de interés visual. ¿Cómo llamo yo al juego de interés visual? Y ahora en un rato después vamos a mostrar algunas formas de jugar y se van a dar cuenta específicamente a qué me refiero. Es constitutivo lúdico, o sea, aquello que hace que este juego sea juego y no otra cosa, tenga características visuales. Entonces se despierta por el solo hecho de jugar con un globo brillante, con una pelota a rayas, con un auto que uno presiona y se ejecuta un movimiento, etc. Y que ese objeto mediador de la comunicación lúdica tenga detalles para ser mirado. Por eso muchos autores hablan de que se recomienda que los objetos sean lisos, por ejemplo. Lisos y de un color sólido, por ejemplo, naranja flúor o amarillo flúor. Bueno, yo siempre digo que tiene que tener detalles, y no lo digo yo, lo dice la doctora Lea Kivarinen fundamentalmente en todos sus, en los materiales fundantes de oftalmopediatría o neurooftalmopediatría. La visión central se va a desarrollar por la discriminación de detalles. Entonces la corteza cerebral va a reaccionar visualmente porque llega información que le pide que reconozca detalles. Claro, por supuesto que si tenemos dificultades cognitivas y dificultades para que la corteza reaccione, bueno, no solo los detalles van a ser lo que van a hacer que nos veamos, sino también, como decía también Cookie, la prosodia, la explicación, la palabra que va a configurar un refuerzo, digamos, cerebral de otras zonas que no son las visuales, que es donde está la afectación. Y la posibilidad de manipular, pero también de participar en la interacción. Es decir, no solamente que el niño pueda tener el objeto junto a su cuerpo, sino que pueda interactuar. Ustedes vieron en el corazón de Joaquín, Joaquín recibía a través de mi diálogo corporal las sensaciones físicas que necesitaba para interactuar con el objeto. Ya lo van a ver en un video que voy a presentar en un ratito. Y bueno, una de las técnicas que uso mucho para esto es el refuerzo lumínico. Son 3 modos de hacer refuerzo lumínico el que he constituido en el protocolo.
Una es dirigir la iluminación a la T del rostro humano, no a cualquier parte de la cara, sino a la T del rostro humano, es decir, a las cejas, la nariz y la boca, y de manera sistemática. Por ejemplo, acá mi compañero está aplicando calma motora para que el niño pueda controlar corporalmente la cabeza y pueda ir elevando la mirada hacia el rostro. También yo puedo ponerme, como dice Castillo Morales, en la línea de la mirada del niño, para que él pueda encontrarme ahí a la altura en la que ve, ir llevándola hacia un poquito más alto. ¿Por qué? Porque el hombre es hombre porque pudo mirar el horizonte. Es decir, filosóficamente hablando, la mirada se constituye por la elevación. Y por eso muchos autores hablan de que cuando los ojitos están muy bajos y hacia la zona ventral, la mirada es pobre o la agudeza no se va a desarrollar bien. Pero nosotros vamos a decir con Castillo Morales que estamos invitados al encuentro con el otro enteramente distinto. Por eso hay que elevar la mirada. No porque haya que ajustar cuestiones neuronales, sino porque la vocación del hombre es mayor. Por eso hay que elevarla. Es decir, para el enriquecimiento integral y no solamente para que los ojos se muevan. También siempre hemos considerado estas claves del ambiente. No se puede hablar de iluminación sin contraste y sin tiempo para mirar y sin un espacio en el que mirar. Es decir, la doctora Ancor y la doctora Natalia Barraga y el mismo Carlos en su documento, en su artículo sobre cortical, son muy claros en la integración de la función, de estas claves. ¿Por qué son claves? Porque sin ellas no podemos ver, o sea, sin luz no hay reacción fotorreceptora, sin contraste no hay linealidad ni volumen sin tiempo y sin espacio. Es decir, el objeto es objeto porque está en un mundo plausible de ser visto con estas claves. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Provocar cambios en estas, manipularlas. O sea, nosotros somos capaces, los papás, los técnicos, los maestros y las personas que vivimos con los niños, de adaptar los ambientes para que él pueda, en su performance, en su modo de mirar el mundo y hacerlo, apropiarse, ser dueño de su entorno. Bueno, a veces tenemos que mejorar los contrastes. Fíjense, usamos guantes, usamos iluminación focalizada. Estos son unos taponcitos muy lindos que tengo de colores para ver cómo mueve los ojitos de acuerdo al color que yo le presento a mí en la palma de mi mano. Esa es una sutil exploración de la visibilidad del color. Miren, el color tiene representación en toda la corteza prácticamente, o en ambas zonas de la corteza. Por lo tanto, es muy difícil perder la visión del color, excepto que uno tenga realmente una patología específica, ¿no? Pero confiemos en que el color, que es la primera reacción de la luz en el mundo, va a ser la puerta de entrada para la visión cortical. Y después la iluminación de los objetos. Decía recién Cookie tan claramente que no podemos sin el rostro del otro, sin la mirada del otro, encontrarnos con los objetos. Los objetos están en mis manos y en mi rostro, y yo estoy con él ahí, entera, para él, para el encuentro con él. La mejor calidad de vida de estas personas implica que educadores y agentes de salud y familiares estén informados de las características del niño que las padece, para que a partir de allí estudien y adecuen metodologías de abordaje tanto del aprendizaje como de la vida diaria más apropiada, y de esta manera ayudar a los niños a organizar sus percepciones visuales y poder dar un significado a lo que ven. Esto lo extraje de una, digamos, de una fundamentación para que me permitan entrar al hospital donde trabajé por 5 años probando mi protocolo, porque a veces no se entiende que se trata de calidad de vida, a veces se entiende que es probar técnicas, como que está del lado de quien prueba la temática o la problemática. No, se trata de cambiar vidas. Les contaba que el protocolo es para observar las funciones visuales y esos procesos basales y visocognitivos durante el juego. Hay un bloque de apreciación inicial que es fundante, que es lo que yo entiendo que él ve, que a mí se me ocurre, que intuyo, que me parece, que advierto,
eso libera el conocimiento. Si yo no tengo una apreciación inicial, si yo me baso en lo que otro ha mirado y le pido al niño que haga lo que otro dice que él tiene que hacer, yo no estoy implicada y no va a ser fácil mi valoración. Y luego un bloque de lúdica. La lúdica es uno de los artículos fundantes del derecho, de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? El derecho a jugar. La lúdica constituye el lenguaje infantil. Por eso es tan importante que estas perspectivas estén alimentadas de la lúdica. Y entonces, desde el fundamento político y pedagógico que les acabo de dar, y desde la perspectiva ecológica que también les he mostrado, vamos como dice la doctora Givarinen, a desplegar dimensiones comunicativas de la vida diaria, movilidad y la visión de los detalles. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con estrategias visuales y tácticas. Esta iluminación focalizada con la luz de una linterna es una táctica, es un modo de implementar las estrategias. Y después vamos a redactar un informe que yo acá les traigo solamente las 2 últimas hojas, que son ¿cómo se dice? El protocolo resumido, digamos, la planilla de control, pero en realidad tiene 5 partes este protocolo y que se trata de jugar mucho con el niño para poder describir cómo ve. Seguramente cuando tengan este material van a poder ampliarlo y ver mejor. A mí me ha costado un poco armar el PowerPoint con las planillas, pero bueno, yo lo que quisiera es que ustedes vean el largo del título. ¿Por qué? Porque se trata de algo complejo. La visión no es algo simple. Entonces no tengo por qué describir de manera sencilla, de 2 palabras lo que hago. Entonces, bueno, esta es una descripción a propósito, desarrollada, para decir para qué sirve el material. Y aquí nosotros tenemos las funciones basales. Esta parte es solamente de las funciones basales. Yo me baso en el EFS de Hans Kern, de la Universidad de Würzburg, que él tiene desarrollado para sordos ciegos. También lo tomé de algunos materiales de la ONCE, de la revista de sordoceguera. Me inspiré en él para poner, miren, yo fui formada de manera desarrollista y neoconductista hace muchos años, pero fui cambiando hacia la pedagogía relacional. Y en esa pedagogía relacional, esta muestra del EFS de Hans Kern es muy útil porque relaciona lo que la neurociencia dice ahora en estos últimos 15 años, que las funciones basales y las visocognitivas están interrelacionadas como en un resorte que se va abriendo y cada vez es más amplio, y que las funciones más complejas se basan en las funciones más basales. Y esas funciones basales no están independientes de las complejas. Es decir, que cuando leemos, usamos las funciones que desarrollamos a los 3 meses de vida también. Es decir, la función más compleja visual engloba al modo de espiral energético, integra funciones basales. Entonces, cuando vamos a ver una imagen, como decía también Cookie recién, tenemos que contar con el conocimiento aprendido por otras funciones más básicas, que es el objeto tridimensional y el rostro, pero no separado, no aislado como bloque, sino como relación. Funciones complejas con funciones más basales. De un material también producido por la ONCE, de la mirada de la persona que no colabora con su interlocutor, que a mí tampoco me gusta, Carlos, el título, pero es algo que era necesario decirlo así en aquel momento, seguramente, por eso los autores lo hicieron. He tomado la dimensión más emocional de la mirada, y ellos me inspiraron a mirar también el brillo de los ojos, el cambio de la función respiratoria, hasta la dilatación pupilar. Miren, yo tuve muchos años, prácticamente 10 años de trabajo en las terapias intensivas adentro de los hospitales con niños muy pequeños que estaban en situación post-coma. Y esa habilidad de la situación post-coma me permitió darme cuenta de que había un niño completo, un niño entero, y no lo que la medicina
afirmaba en ese momento, digamos, el agudo del post-coma. Y entonces el protocolo se complejizó para dar lugar a la apertura, a la mirada de esos niños. Estoy mal con el tiempo, ¿verdad? ¿Voy bien, Carlos, con el tiempo? Porque yo me pierdo un poco con el tiempo. No, tranquila, tranquila, vas bien. Bueno, Si es que se ha conectado bueno, alguien, se ha conectado alguien en lo que oyes. Bueno, ¿Hay algún disculpen. audio No, por ahí? Está bien. Bueno, me concentro tanto que me pierdo por ahí en los cálculos del tiempo. Bueno, fíjense, acá a la derecha, yo describo la acción. Esta acción de, por ejemplo, la localización visual. Sí, Gaby, perdona, voy a silenciar a todos porque hay algo que interfiere mucho y vuelves a conectarte tú el audio, ¿vale? Bueno, dale. Vale, Gaby, ya puedes conectarlo tú otra vez, que así ya he silenciado lo que estaba interfiriendo. Conecta el audio, por favor, Gaby. Espérenme, voy a volver a compartir la pantalla porque para poder dar silencio al audio tuve que salir. Vale. Bueno, les mostraba recién en la planilla, en esta planillita, cómo yo marco si aparece esta función, si la manifiesta, o si yo no la puedo observar, no que él no la manifieste, no mi problema, que él no lo puede observar todavía. La distancia cerca, mediana y lejos también es subjetiva, pero yo la tengo calificada con la mirada al rostro materno. Entonces, supónganse, para mirar el rostro materno he decidido entre los 15 y los 20 centímetros. El pecho materno, 40. La extensión del brazo de la mamá, 60. Más allá del brazo de la mamá, 80. Es decir, yo determino centímetros centímetros de distancia y decido que esa sea la marca. ¿Para qué? Para hablar un lenguaje común con quienes también trabajan con el niño. Y después, las acciones para comunicarse las he tomado de un programa de unos papás de Estados Unidos que tienen un fenómeno, un material comunicativo muy interesante y ellos hablan de las 4 motivaciones que todos hacemos para comunicarnos. Tomar información, pedir información, observar el mundo o ampliar esa información. Entonces, el 1, 2, 3 y 4 me va a marcar a mí, por ejemplo, si el interés visual espontáneo del niño está iniciándose de manera cercana para pedir algo. Entonces, rápidamente yo me ubico en la escala de las funciones, sobre todo basales, para que me permita entender el modo visual que él tiene de una manera rápida. Esto lleva mucho tiempo estudiarlo, prepararlo, pero una vez que ya uno tiene esto en la cabeza, digamos, no le hace falta la planilla, porque uno lo ha constituido en el modo de jugar. Por eso ahora vamos a ver unos videos y vamos a compartir seguramente esto. Y aquí pueden ver, ven la dimensión emocional de la atención visual, específicamente en el brillo de los ojos, en la apertura mantenida de los ojos en la sonrisa. Esta dimensión emocional de la atención, que yo la veo en estas 2 funciones, cuando veo a Joaquín, yo veo que Joaquín atiende, pero si a Joaquín le brillan los ojos o sonríe, yo sé que está implicado él, no solamente que hay una atención fisiológica, sino que hay una atención integral, que él está entero. Por eso ustedes lo van a ver en los videos o lo van a ver en la foto, que está integral. Y bueno, después siguen obviamente las funciones más exploratorias hasta la coordinación ojo-mano. Estas son las funciones que el protocolo
toma para desarrollar, específicamente las basales, para después desarrollar las visocognitivas, que será otra parte del protocolo. Que ahora no la tengo desarrollada, pero tendría que desarrollarla. Ven, acá están las claves, si se inicia, si se manifiesta o si yo no la puedo registrar. La distancia, cercana, mediana y de lejos, en este caso lo hice para Joaquín. Entonces yo no me podía escapar de Joaquín a más de 60 centímetros, porque ya él perdía el interés visual. Entonces las registré de 10 a 15, la cercana, la media de 20 a 40 y la lejana de 40 a 60. Entonces, por ejemplo, yo le decía al hermano, vamos a jugar a la pelota, pero voy a extender bien los brazos y hasta ahí le vamos a pedir a Joaquín que mire cuando vos estás por hacer el gol. Entonces el hermano armaba toda la canchita de fútbol, toda la estructura del juego en la casa y nos disponíamos a esa distancia. Y Joaquín podía, digamos, tener una participación plena a nivel visual. Y bueno, después todos sabemos que la problemática cortical va a tener algunas variables específicas, como la medicación, el nivel de fatiga, los factores innatos de procesamiento, algunas enfermedades, y eso lo tenemos que registrar. Uno dice, no quiero pensar que él tiene dificultades de acidez estomacal, pero yo tengo que saber que él puede tener acidez, porque muchas veces la pantomima visual cambia cuando uno está con ese fenómeno de ardor estomacal, o porque la medicación produce somnolencia, o porque tiene problemas hepáticos. Entonces, en vez de decir, se duerme porque no quiere atender, o está como adormecido, sabemos que es un descanso que él se toma, cerrando los párpados, por algo que le está pasando en su organicidad. Entonces, todo eso lo tenemos que registrar en los materiales de trabajo y tenerlo en cuenta para ser respetuosos. Bueno, acá estaba lo que yo le decía de la comunicación, rechazar algo, entrar en interacción, obtener información o dar información, dar información. Imagínense si Joaquín, por ejemplo, un día yo le dije, vos Joaquín tenés un juguete que hace así, y le hago la pantomima del movimiento de cómo se mueve el objeto. Y él miró rápidamente hacia mis manos, pero luego deprimió la mirada. Entonces yo traigo el objeto, se lo muestro y hago la mímica del objeto con el objeto en la mano. Y él controló más la mirada. Después lo retiro del objeto y le vuelvo a hacer la mímica y él miró mejor la mímica. Entonces pasa la mamá y dice, entonces Joaquín piensa. Y yo le digo, Araceli, ¿vos decís esto para mí? No, dice, estoy pensando en voz alta. Muchas veces los papás piensan, y nosotros también, que los niños no están pensando, que están usando los ojos, pero que pensar va a ser en otro momento. Miren, compañeros, ese mismo día, a la tarde, la mamá tomó un montón de sonajeros que tenía Joaquín. Joaquín tenía 3 años y medio y jugaba con sonajeros porque era un movimiento que a él le encantaba y le producía mucho gusto. Y algunas otras cosas que nosotros jugábamos con él no le gustaban tanto como los sonajeros. Y la mamá tomó muchos de esos sonajeros, los metió en una bolsa y dijo, voy a ir al hospital y los voy a regalar, porque Joaquín ahora es grande, ya no necesita más sonajeros. Fíjense ustedes, un gesto del niño, una repetición de una acción en un contexto que permite comprender que él está entero con su edad, con sus intereses y con sus gustos, puede cambiar una reacción visual, una reacción social. La familia a Joaquín durante 4 años le regaló ropa en los cumpleaños, porque no se animaban a regalar juguetes, porque no sabían qué juguetes podía interesarle a Joaquín. Pero Joaquín crecía, entonces había que regalarle ropa. Fíjense ustedes que ese cumpleaños de 3 años y medio para 4, Joaquín recibió muchos juguetes de regalo. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno cambia la mirada, porque el niño mira o porque uno entiende que miró, cambiamos la mirada social. Y la mirada social puede hundir al mundo o puede cambiar al mundo. O sea, la mirada social es más que la mirada individual o singular de cada uno de nosotros. Este es simplemente un agradecimiento para ir terminando y lo comparto con esta música. Espero que la disfruten.
a todas te acariciar. Tú eres mi fuerza y mi debilidad. Recorreré la tierra y el mar para buscarte mientras viva. Bueno. Bueno, entonces ahora, no sé si quieren hacer alguna pregunta antes de los videos o seguimos con los videos. ¿Qué dices, Carlos? Vale, podemos hacer alguna pregunta, si os parece, y si te parece así dejamos, si los vídeos, ¿cuánto ocupan los vídeos, Gaby? ¿O los dejamos para la segunda parte? Sí, sí, como no, mejor Mejor, porque ¿no? Y de así esa manera los unimos con la se segunda ve parte. directo después con la actividad práctica. Perfecto. Vale, pues entonces, en principio por aquí preguntaba Irene, me imagino que será Irene, sobre el material. Si quieres dar la pregunta, Irene, a Gaby directamente. Hola. Mira, bueno, la pregunta es si nos vas a compartir este material, porque en mi centro de educación especial, bueno, ya tenemos un protocolo pequeño de estimulación basal y me parece muy importante todo lo que dices y me parece que incorporas pequeños detalles que nosotros aún no tenemos en cuenta, y tenemos varios alumnos, en concreto alumnas, que tienen deficiencia visual cerebral. Y también te quería preguntar si en el freno motor también se frenarían las estereotipias, porque yo en concreto este curso tengo una alumna que muestra continuas estereotipias y de balanceo, de golpeo de pies, de golpeo de manos, y sí he notado que frenándola muestra una pequeña mayor atención, pero se pone mucho más nerviosa. Entonces, aunque intento controlar un poco esa fatiga y ratos de permitirle intercalar estereotipias y de calma, pero no sé hasta qué punto, cómo controlar, hasta dónde forzar o no sé. Mira, Irene, primero sí que te lo voy a compartir, pero tú me tienes que compartir el tuyo. De Yo con acuerdo. respecto a mi material, encantada, ya lo leen muchas personas, pero yo entro en relación con esas personas, ¿me entiendes? Porque, digamos, cuando ya esté publicado, seguramente lo va a tener cualquiera, pero por ahora tienen rostro y eso a mí me encanta que fulana, en este caso Irene, tenga el material que lo compartimos. Así ha sido también mi enriquecimiento. Y segundo, mira, Joaquín fue evaluado por un centro en algún momento de todos estos años de trabajo, que le dijo a la mamá que tenía estereotipias. Entonces, cuando nos encontramos con Araceli Gaby, sabes que fuimos a hacer una evaluación y ahora Joaquín, además de todo lo que tiene estereotipias. Y le digo, ¿qué son las estereotipias? No sé, pero es algo que ahora tiene. Bueno, con esto yo no quiero negar la existencia de lo que llamamos técnicamente estereotipias, pero Joaquín, con ese movimiento de estereotipias que fueron interpretadas por ese equipo de trabajo, fue con las que me señaló el movimiento del objeto, porque yo le decía, Joaquín, vos tenés un juguete que hace así,
Y él siempre hacía así con la mano, y esa era la estereotipia que fue detectada por ese grupo. Y él en ese momento bajó un poquito el ritmo de la estereotipia. Es decir, que yo entré por donde él me dejó entrar. Yo sé que la definición de las estereotipias es movimientos sin sentido, descontrolados, no puede la persona controlar. Pero ¿qué le pasó a Joaquín entonces, en ese minuto? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí pasó que estuvo él entero y no estuvo solamente mi interpretación o mi lectura del comportamiento comunicativo, corporal. Y va a ser comunicativo, es decir, va a ser vehiculizado hacia una relación. Entonces, seguro que se fatigan con las estereotipias y seguro que el contacto corporal, digamos, de vos por detrás del niño o junto a él, puedes darle la información que inhibe ciertos movimientos de regulación corporal que él puede estar buscando a través de ese movimiento. Pero eh, eh, la posibilidad de una nueva lectura es lo que yo intento habilitar con este material. Y eso fue mi maestro el que me lo enseñó. O sea, Castillo Morales siempre hablaba de comunicación, nunca hablaba de estereotipias. Y provocaba en los congresos, en las formaciones, la pregunta sobre eso. De todos modos, seguro que se fatigan, seguro que se canse, seguro que hay que darle tiempo para la pausa. Y tal vez se puede también verbalizar, yo sé que vos estás cansado, yo te entiendo, yo también estoy cansada, vamos a cerrar los ojos, es decir, hacer cosas con el niño durante el juego, no porque el juego se haya terminado o porque él entorpeció el juego, sino porque jugar es así, es tomarnos pausa, es esperar, es dar otro lugar, etc. De acuerdo, sí, te entiendo perfectamente. Muchísimas gracias. Y estamos en contacto. Muy bien. Gracias. Otra pregunta de Susan Rubio. Susan, cuando quieras. Sí, gracias. ¿Se me oye, verdad? Sí. Sí, sí, perfectamente. Vale. Yo era porque tengo algún alumno en infantil que tienen, bueno, pues están, pues uno se ha valorado recientemente que no tiene visión funcional de momento, incluso, y entonces normalmente está sentado en su silla, alguna vez que he ido yo al centro. Entonces, tras lo que has comentado, aunque bueno, ahora estamos en la situación COVID, pero es mejor igual que no esté en su silla, quizá, y que otra persona le sujete la cabeza, ¿verdad? Por lo que has comentado, para la estimulación visual. Mira, Susana, una vez fui a una consultoría en Chile y las compañeras me dijeron, acá está la lista de los niños que vamos a evaluar. Bueno, y entonces yo le dije, ese niño que está ahí afuera con su tía, un familiar que era su tía, ¿también va a ser? No, no, dice, él no ve. Y entonces la miré yo a la tía y le digo, ¿no ve? Y me dice, ay, a mí me parece que sí, pero ella acá dicen que no ve. Entonces yo le digo, ¿no querés que nos encontremos a jugar esta tarde un ratito? Yo intuí, Susana, de que el niño veía, pero nada más, solamente tuve la intuición. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mínima intuición, la mínima sospecha, tiene que abrir una puerta de relación. Esa tarde bajamos la luminosidad del lugar, que era una salita pequeña de la escuela, y lo tomé al niño junto a la tía, con las dos nos sentamos en una tarima, en una especie de tatami, una colchoneta, no sé cómo se llama allá, un tapete, y juntos hicimos el pasaje de sus brazos a mis brazos. Cuando bajé la luminosidad, el niño empezó a abrir los ojos en esa semipenumbra. Cuando pasó a mis brazos, yo sentí que el tono había cambiado, es decir, el diálogo entre mi cuerpo y el de él había cambiado. Entonces lo tomé en la concavidad de mi antebrazo, acá tenemos un huequito, digamos, que se puede extender el brazo o achicar. En esta zona coloqué la nuca, un poquito por encima de la nuca, no el cuello y la nuca, sino por encima, por donde se unen los huesos, digamos, donde está el centro de la unión de los huesos. Ahí apoyé y ahí
hice una pequeña vibración con mi antebrazo, simplemente dándole información de que él no estaba en una silla, estaba en el cuerpo de alguien. Y después comencé a balancearme. En ese balanceo, él empezó a mover los ojos. Y ahí le pedí a alguien que me vaya iluminando el rostro. Muy sencillo, te lo hago ahora, después lo vemos bien, de esta manera. Simplemente 1, 2, 3 segundos, cortar la iluminación, 3 segundos, cortar, así con pausas. Esas pausas, cuando yo la indicaba, yo le indicaba a la joven que me estaba iluminando con un parpadeo, era cuando él hace los movimientos de parpadeo. Es decir, cuando había un leve movimiento de él, yo aumentaba o bajaba la intensidad lumínica. Eso dio un diálogo que es de cierta manera hipnótico, porque yo estoy estableciendo, digamos, un atractivo visual prácticamente sin pedirle permiso a él. O sea, es algo que está haciendo la luz en los ojos nuestros. Pero establece un movimiento de relación entre el balanceo. Y uno comenzó a mirar, pero no mágicamente, comenzó a mirar porque él siempre vio y no estaba solapado, porque eso los autores hablan de cortical. Está la poca relación que hay entre las funciones basales con el pensamiento visual, que está como solapada la conducta y quisiera que no ve. Por eso tenemos que pensar que cuando parece que no ve, posiblemente vea. Tenemos que pensar como al revés, es un ejercicio de lógica inversa, pero es liberadora, porque en la medida en que yo me libero de ese dato teórico, de alguna manera, aparece el rostro de él. Eso no le pasa a los papás, eso es a mí. A los papás les pasa cuando el otro se lo dice, y entonces el padre tiene que asumir el saber de otro. Pero en el fondo esa tía sabía que veía, lo que pasa que ella acá dicen que no ve. Bueno, conocerán otros ejemplos, ustedes seguramente, no vamos a entrar en tantos ejemplos, pero sí lo que te quiero decir es la confianza en que la poquita, lo incipiente, y por eso hay que desarrollar, como decía recién Cookie, la atención inicial, o sea, el interés visual espontáneo. Eso hay que empezar mucho en los juegos a buscar esa función, porque esa es la vía de entrada, la puertita por donde decía la madre de Willy. Muchas Totalmente. Gracias, ¿eh? Sí. Gracias, Gaby. Totalmente de acuerdo, Gaby. O sea, desde luego una mínima respuesta visual, cuando notemos la más mínima respuesta visual a la presencia de luz, ya tenemos que iniciar el trabajo, ya tenemos que iniciar la comunicación. Totalmente de acuerdo. Hay bastantes preguntas, entonces vamos a ir resumiendo muy rapidito. Vale. Vamos a ver, me parece muy interesante lo que comenta María. María, ¿lo puedes compartir con Gaby? Hola, Gaby. Sí, a ver, básicamente es un poco lo que por todo lo que comentabas, me da la sensación de que lo más importante al final es observar al niño realmente. O sea, pararte y mirar solo lo que él está haciendo, su comportamiento y sus reacciones. Que creo que muchas veces, incluso en terapias, entonces entra como en una especie de rutina en la que se da por hecho todo lo que tienes que ir haciendo y cubrir unos ciertos pasos que tienes que ir cubriendo y te olvidas de pararte y simplemente observar su comportamiento y su reacción. O sea, en un determinado momento, como en el caso en el que tú has contado, a nosotros nos dijeron que nuestra hija no veía. Y yo tenía claro que mi hija sí veía, que sabía que no era una visión quizá perfecta, sabía que no era la calidad de visión, pues digamos, normal que suele haber, porque su comportamiento tampoco era el que se suponía que tenía que ser. Entonces no sabía ni cómo ni cuánto, pero sí sabía que veía. O sea, realmente solo me tuve que parar a observar su comportamiento. Lo que pasa es que muchas veces sí te cuesta a lo mejor pues, llegar a un médico que te diga, bueno, pues vamos a pararnos y vamos a mirar realmente cómo lo hace o cómo, porque no hay tiempo. Entonces quizás en las terapias sí que habría que pararse mucho a hacer eso. Me parece algo súper importante. Sí, María. Mira, María, mi abuela era italiana y cuando se ponía a cocinar,
yo iba y le decía, con un lápiz y un papel, ¿me das la receta? Y ella me decía, no, mete la mano. Y nos hacía meter la mano en la masa para conocer la densidad, el volumen, la presión. Y yo quería anotar la receta y ella me decía, no, no, mete la mano, vení, cocina conmigo. Eso se llama implicarse. Y si nosotros no nos implicamos en la relación, difícilmente podamos ver que el niño no está ciego. Ya la categoría del no está siempre fuera del ser humano. El ser humano no es un no, es un sí. La categoría del no, la negatividad, está por fuera. Lo que constituye es el sí. Entonces, tenemos que implicarnos. Implicarnos significa esto que estoy haciendo ahora con ustedes. Yo no estoy en otro lado ni pensando en otra cosa. Estoy con ustedes, con María y escuchando lo que María dice. Pero a nivel de la relación con el niño, yo tengo que implicarme en su mirada, ponerme a la altura de su mirada. Y eso es lo que a veces no podemos dejar si no nos entrenamos, si no practicamos, si no lo vivimos asiduamente. Eso pasa también en el consultorio. Los consultorios a veces los médicos lo ven una vez cada tantos meses. No estoy hablando de que ellos no sepan que el niño ve o no ve, sino que no pueden implicarse porque la estructura del consultorio es con variables, digamos, aspectos controlados. Hay una determinada iluminación, determinados objetos, determinados... Nosotros en el juego podemos cambiar todo lo que querramos, porque es jugar. Entonces después hay que sentarse a estudiar o analizar eso que pasó. Y por eso hay que registrar y sistematizar. Y como decía Carlos, no pensar que va a ser una vez a la semana, 2 veces a la semana, sino que el día del niño va a invitarlo a mirar. Y ese es el cambio, digamos, de alguna manera epistemológico, ¿no? Un cambio, sí, es así. Muchas gracias, Gaby. No, gracias a ti por la pregunta, muy interesante. Muy bien. Elena Sansegundo, que has levantado la mano antes y ahora ya también la has puesto en el chat. Haz tu pregunta. Sí, eso es, pues es que estabais hablando de las ayudas para los niños, para que ayudarles a que hagan buenos seguimientos visuales. Nosotros en el colegio, bueno, y también lo utilizamos en casa, tenemos un aparato que encima lo creó en Pamplona un oftalmólogo. Lo que hace es una sujeción que tiene el niño en la frente, ¿vale? Lo que le hace es le permite tener sujeta la cabeza para evitar que la cabeza se le caiga hacia adelante porque no la sujeta, y entonces, claro, tú le puedes poner en una buena posición para que él pueda hacer rotaciones, giros, visibilizar bien, sin tenerle que estar o bien con él sentado, puedes trabajar con él de frente y una persona sola, no necesitarías ayuda. Entonces me parece una buena solución pues a la hora de trabajar en los colegios con él, los papás en casa, y nosotros llevamos utilizándolo ya con Izan, pues yo creo que desde que tiene 2 años y tiene 10, y la verdad que nos funciona muy bien. Entonces yo no sé si vosotros sabéis de qué es lo que os estoy hablando, y la verdad que a nosotros nos ha funcionado muy bien. Sí, mira, nosotros con Irene, no sé si vieron la niña que más se repetía en imágenes, sí. Sí, la conozco. ¿Cómo estás? Hola. Y hola. Hola, amigo. Hola. Pero qué sonrisa más interesante. ¿Estás contento de saludarnos? Yo también. Estoy lejos yo, ¿eh? Sí, estoy pasando el océano. Mucha agua hay entre nosotros. ¿No? Eso es comunicación, ¿eh? Eso es comunicación, ¿verdad, Gaby? Ahí hay comunicación. Eso es, y lo demás tontería. Eso es Sí, comunicación. seguro, muy bien. Sí, con Irene también lo usamos mucho tiempo. Siempre hay que cuidar, Elena, que él después también pueda sentir, digamos, otras alturas de la mirada, en otras posturas, porque la información del mundo es mucho más de la que nosotros en posición de sentado podemos ver. Entonces hay que alternar ese tipo de dispositivos que
que lo usamos con nuestro propio cuerpo. Por eso el cuerpo de uno siempre da posibilidades vivas, porque yo estoy viva, o sea, hay una relación diferente entre el apoyo corporal y el apoyo instrumental, ¿me entiendes, Elena? No quiero Sí. decir que hay que usar uno o el otro, hay que complementarlo. ¿Por qué? Porque la información propioceptiva, o sea, lo que el cuerpo de niño va a leer de los movimientos, lo incorpora como saberes, como un saber corporal. Que no es así con un equipamiento. El equipamiento no le da esa información propioceptiva, eso se lo da solamente otro que está vivo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros combinamos. Y yo no trabajo sola, voy a explicar la cosa. Por capricho no trabajo sola, porque a mí me formó un médico que trabajaba en grupo, porque nosotros tenemos los principios de la vida comunitaria de los pueblos originarios de Latinoamérica, donde todo se hacía en el patio de la comunidad. Entonces yo tampoco trabajo sola con ellos porque me encanta pedirle al otro ayuda. Entonces es algo también filosófico, ¿me entiendes, Elena? Todo se combina. Vale. O sea, sería implementar las dos cosas, utilizándolo con el apoyo nuestro y en ocasiones utilizar el apoyo de los equipos. Exactamente. Mira, yo por ejemplo lo que yo haría es tener en mi cuerpo, balancearme, una vez que le empieza a explorar y mirar, recién ahí lo posiciono en la silla, le pongo el control cefálico que ha creado el doctor Verona, y después me tenés que mandar el nombre, todo para estudiarlo bien, y después yo me alejo. Al rato, otra vez, lo tomo en mis brazos, sale de ahí, explora a otro lugar y de nuevo otra vez para terminar una actividad. Por ejemplo, si yo tengo que armar un escenario de autitos que circulan por unos caminos, ahí él está posicionado con el dispositivo. Y cuando vamos a ver por qué no funciona el auto, que hay que tomarlo entre las manos, abrir la tapa o ponerle la rueda, ahí lo mi cuerpo. Entonces voy combinando. Vale. De esta manera hay una interacción más rica entre los materiales, nosotros, el niño. Sí, la verdad que nosotros, a ver, sí que utilizamos el dispositivo y en el colegio también porque trabajan mejor con él, pero a mí también me gusta eso, que él esté conmigo, sentado conmigo, jugando conmigo. Aunque yo le ponga adelante las cosas para que él manipule, siempre estoy sentada al lado de él porque es lo que me gusta hacer. Estando de frente le veo más lejos, pero bueno, a la hora de saber por qué parte ve o si él reacciona, claro, lo veo mejor estando de frente. Pero bueno, él aunque no, yo no le vea la cara, noto la expresión del cuerpo, estando encima mío, claro. Sí. Nosotros con Araceli, con la mamá de Joaquín, filmábamos mucho y después mirábamos la filmación. Ahora se usa más, ¿viste? Inclusive después de la pandemia estamos muy, muy familiarizados con eso. Pero a nosotros nos gustaba analizar después los videos con Araceli y hacernos preguntas acerca de Joaquín. Joaquín tenía mirada muy encubierta al comienzo, prácticamente parecía que no veía. Él durante muchos años, en un año, Joaquín era internado 15 veces en terapia intensiva. Miren si no es un fuerte valiente. Vamos a ver si alguno de nosotros se canta eso. Después dicen que los niños son frágiles. Vamos a ver esa fortaleza, ¿Quién la puede tener? No la tuve nunca esa experiencia en mi vida y él la tuvo 15 veces en un año. Muy bien. Otra pregunta. Pues muchas gracias. Sí. Otra pregunta de Marta Torrequebrada. Vamos a hacer un par de preguntas más y ya cortamos porque si no, no nos va a dar tiempo a terminar. Marta, si quieres, haz la pregunta. Hola, buenas. Encantada de haberte escuchado, Gaby. Mira, sobre lo que decía, mi pregunta es sobre lo que decías de que a veces las valoraciones de los médicos, como son cada bastantes meses, es en muy poquito tiempo, pues nos pueden llegar a lo mejor a un poco a confundir. Yo precisamente te quería preguntar, en el caso de mi hija que tiene diagnosticado un déficit de deficiencia visual cerebral, porque además ahora la oftalmóloga pues lo que le ha diagnosticado es astigmatismo. Bueno, ahora no, ahora tiene 3 años, pero se lo diagnosticó incluso antes de los 2 añitos.
Entonces nos recomendó ponerle gafas para astigmatismo a ver si de esa manera conseguíamos que se conectara más. Nosotros lo que veíamos es que ella conseguía conectarse con nosotros. Nos dijeron cuando nació, parecido a lo que contaba María, que no iba a ver prácticamente, que su agudeza visual iba a ser casi nula. Y con el tiempo y la observación vimos que sí veía, y de hecho ahora pues vamos, ha mejorado bastante. La cuestión es que entonces no creíamos que las gafas le ayudaran a conectarse porque esa conexión ya la había conseguido. Por otro lado, también otra optometrista que visitamos nosotros habitualmente no estaba de acuerdo. Lo que ella nos recomendaba eran unas gafas Prisma para que se conectara más con el entorno a través de mejorar el campo visual. Entonces hemos probado con ambas gafas. Y con ninguna de las dos nosotros por observación vemos que haya ningún cambio. Entonces, no sé, a lo mejor se nos escapa o a lo mejor es que lo que es su nivel de conexión lo consigue incluso sin gafas, pero no sé qué opinas al respecto. Porque claro, si es un astigmatismo que además siempre nos dicen cómo son capaces de ver la graduación exacta cuando ella no colabora nada. Porque cuando la oftalmóloga la ve, la niña ni siquiera sonríe. Está totalmente desconectada y ella nos llegó a decir, vamos a probar las gafas del astigmatismo a ver si así por lo menos conseguimos que sonría. Y yo le decía, es que no es que Lía sonría, es que Lía se parte de risa, es que Lía es capaz de hacer un juego de dinámica, de pedirte que le sigas haciendo cosquillas. O sea, entonces, la oftalmóloga eso no lo ha llegado a ver y por eso no sabemos muy bien qué hacer con su recomendación. Muchas gracias, Gaby. Bueno, mira, ahí Carlos seguramente te va a contar mucho mejor que yo porque él sabe mucho de gafas. Pero yo te quiero decir lo que después Carlos me ayuda a responderte. Yo lo que te quiero decir es con el ejemplo de Joaquín. Joaquín estuvo casi 4 años sin gafas y también tenía hipermetropía con astigmatismo. No, perdón, sí, hipermetropía con astigmatismo. Y él por eso también se dormía, porque la imagen era siempre mala, ¿me entiendes? Entonces, nosotros nos dimos cuenta después. ¿Por qué? Porque la historia de Joaquín fue así. Joaquín todos los años estaba por morirse, según los médicos. Entonces, ¿quién va a pensar en anteojos? ¿Quién va a pensar en poner gafas o cristales? Estábamos tratando de que él esté con nosotros, digamos. La sobrevida, a veces, en los casos de los niños con cortical, es como que nos aturde, nos llena. Lo que sí te vamos a decir, que siempre buena forma va a permitir una buena percepción. Entonces, hay que confiar en el profesional de que él pueda medir. ¿Por qué? Porque la medida es objetiva y después es subjetiva. Es decir, se mide objetivamente el tamaño del ojo, la distancia entre la córnea y la retina, se calcula y eso lo sabe hacer el profesional. Después se mide por la subjetividad, es decir, por lo que el niño hace con esas gafas. Hay que tomarse el tiempo para estudiar eso. Lo que vamos a decir es que hay que confiar en que estos datos que puede dar un anteojo es para mejorar la forma que se hace la imagen en la retina. Y eso es más garantía de que la conducción al cerebro de la información sea más rápida. Entonces, Carlos, seguí vos. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, Gaby. Lo que hay que ver es, efectivamente, o sea, los oftalmólogos, los ópticos, hay formas de medir objetivamente la graduación. O sea, por lo tanto, esa medida la pueden tomar de una forma objetiva, y cuando nosotros vamos ahora mismo a medirnos, ya hay unas graduaciones objetivas. Luego siempre al final se acaba afinando con el cristalito arriba abajo, que es lo que no pueden hacer con estos chicos, ¿vale? Pero sí hay una graduación objetiva que pueden medir, y a veces pueden medirla incluso sedado para tomarle una graduación más exhaustiva. Entonces, si hay un astigmatismo, pues lógicamente sí puede ser bueno que lo tenga corregido. Pero también hay una cuestión que hay que tener en cuenta. No siempre es bueno. No siempre es bueno en el sentido de que estos chicos, como ocurre con los chicos con baja visión sin ser cerebral, pequeños defectos de refracción no lo notan, ¿vale? Entonces eso nos pasa con muchos chicos con baja visión, sin ningún problema cerebral y con un nivel cognitivo muy alto, que tienen un pequeño defecto de refracción, pero como su imagen no es muy buena, su agudeza visual no es muy buena, ese defecto de refracción no afecta casi. Entonces yo siempre creo que aquí lo que hay que ser es, como bien ha dicho Gaby, primero confiar. Nos recomiendan un pues el chico lo tiene,
chico tiene ese astigmatismo y puede ser buena también una gafa prismática, como ha recomendado el optometrista, para centrar un poco más la imagen. Bien, perfecto. Vamos a probarlo y vamos a ver la reacción del niño. Si el niño, después de un tiempo, que hay que darle un poco de tiempo, claro, al principio hay que ponérsela y hay que hacer que se acostumbre a ese objeto extraño. Después de ese tiempo, el niño vemos que reacciona mejor, pues adelante, estupendo. Y en algunos casos, como comenta otra madre por ahí, Carol, ¿verdad? Pues ha dado un resultado muy bueno, estupendo. Pero en otros casos el niño la rechaza continuamente. Yo he tenido niños que la rechazaban continuamente, que se tiraban la gafa continuamente y que era una pelea por parte de los padres, de los profesores, con la gafa que le mandaban. Pues en esos casos llega un momento en que hay que decir no. No, para el niño es un objeto extraño que no le está aportando nada, que a lo mejor no le aporta nada importante, nada significativo y que lo rechaza, le molesta y no le aporta nada. ¿Vale? Entonces yo creo que tenéis que jugar con eso. Primero, como bien ha dicho Gaby, aceptar esa gafa, vamos a probarla. Si lo dice el oftalmólogo, lo dice el óptico, hay efectivamente un defecto de refracción, la imagen le llegará a mejorar la retina, va a enfocar mejor, pero a veces esa no lo notan, les molesta, pues llegado un momento no vamos a insistir y machacar al niño en algo que lo único que nos va a hacer es que esté atento a la gafa y no mirar. ¿No? ¿Estás de acuerdo, Gaby? Sí, sí, es así. Yo participé de otra formación a lo largo de estos años, donde en algunos lugares era como normativo, o sea, todo niño con defecto cortical se le ponía una graduación de uno. Y bueno, y yo preguntaba por qué, y no me sabían decir porque estaba protocolizado. Entonces, a mí eso me dio la pauta de que es necesario o es útil, pero, siempre el pero. ¿Por qué? Porque el pero da la posibilidad de que el niño me diga cosas sobre eso. Si yo lo tengo protocolizado y es así como cuando uno toma una pastilla, digamos, bueno, entonces él es ajeno a eso. También lo va a rechazar porque nadie le preguntó si lo quería. Me refiero a que esto de la participación también se da en ese punto. No es para discutirle a ese protocolo, ni a esos profesionales, ni a ese centro de formación. Es para uno aprender qué actitud voy a tomar yo. Aunque yo sea papá, digamos, puedo decir, me voy a parar de esta manera. Eso el niño lo va a captar mucho mejor que si yo hago las cosas porque me dije que las haga. Eso es algo que inhabilita la relación de participación. Hay que cuidar esos aspectos vinculares, ¿no? Sí. Muchas gracias a ambos. De nada. Vale, pues tenemos que dejarlo aquí. Perdonar que siga habiendo más preguntas sobre las gafas y sobre todo esto, pero tenemos que cortar un poquito para darle tiempo a Gaby a la segunda parte de la ponencia, que es muy importante y muy interesante, donde nos va a exponer materiales y formas de trabajar. Entonces, si os parece, hacemos un descansito de 5 minutos y luego continuamos, ¿vale? Perdonar las preguntas que han quedado un poquito en el alero, las intentamos contestar también por el chat, pero vamos a parar para permitir que termine su presentación, que habéis visto que es maravillosa. Bueno, descansamos 5 minutitos. A descansar.